Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast CITEC en voz alta, donde exploramos el cruce entre la técnica, la educación y el impacto social. Hoy tenemos, déjenme contarles, el privilegio de conversar con una figura clave en el desarrollo tecnológico del país, el decano del CITEC. Así es, el decano del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, el doctor David Jaramillo Vigueras. ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por estar aquí. Él estudió en la prevocacional número 5 y continuó con sus estudios en la vocacional número 1. Posteriormente, se graduó como ingeniero metalúrgico por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUE, del Instituto Politécnico Nacional. Y es doctor por el Instituto Tecnológico de Minas de Nuevo México, donde recibió el premio Lugmier a la mejor investigación. Él ha tenido cargos muy importantes dentro del Instituto Politécnico Nacional que definitivamente han impactado en la manera de hacer las cosas, en los procesos, en fin. Él nos contará un poquito más sobre esto. Los cargos de los que hablo, uno es el ser secretario académico en el instituto y director de nivel superior, también en el instituto. Fue fundador de los programas de posgrado en metalurgia y materiales, entre otras muchas acciones que han impactado en la consolidación del CITEC. Decano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerlo aquí con nosotros para hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de este centro. ¿Quién es un decano? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Cómo inicia su día, doctor? ¿Y cómo lo termina? Okay. Pues es una pregunta aparentemente fácil, pero es difícil en realidad. El ser decano implica una gran responsabilidad y es también un alto honor. ¿Sí? Tiene que ver precisamente con el tiempo de permanencia que ha tenido uno en algún lugar y también el desempeño. Al mismo tiempo son las dos cosas. Evidentemente es un orgullo porque, como mencionaba usted, yo pertenezco a la comunidad politécnica desde los 12 años. Yo entré a la prevocacional. Y he permanecido en el instituto desde ese tiempo. No tuve necesidad de salir a trabajar a ningún otro lado. Entonces, esta parte del decano tiene que ver con la identidad, con el amor que tiene uno a la institución y lo que uno siente también de agradecimiento con ella. ¿Sí? O sea, yo al Politécnico realmente le debo prácticamente todo, mi formación como ingeniero, mi formación como doctor después, ya que me dieron la oportunidad de ir al extranjero con una beca pagada por el instituto también y una beca de apoyo por parte del CONACYT, y es gracias al Politécnico. Entonces, ser decano implica una gran responsabilidad para mí, y de este centro, obviamente, yo soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, donde trabajé por 20 años, pero en este centro ya llevo 21 años trabajando también. ¿Sí? Es un centro magnífico en el cual yo he dejado mucho esfuerzo, mucha trayectoria y que me ha brindado muchas satisfacciones. Entonces, el decanato tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con esa historia, con ese sentir de la comunidad, con ese florecer también de muchas cosas y el ver cambios también, no tan bonitos, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita, algunos compañeros que se han alejado, que nos han dejado por el lugar y otros por la vida, y evidentemente todo eso entra en la función del decano, ¿no? Tiene uno que tener una autoridad tanto moral como de liderazgo amplia, y no puede uno exponerse a perderlo. Así es. Entonces, así a grandes rasgos esa es la función de decano. ¿Cómo inicia su día, doctor? ¿Cómo inicio mi día? ¿Qué desayuna?
Pues ¿No prácticamente desayuna? no desayuno, no soy una persona que desayune. Ajá. Toda mi vida siempre me han dicho que el desayuno es la comida más importante. Yo les digo que no, que la comida es más importante. No me da hambre, afortunadamente. ¿Cómo inicio mis días? Normalmente me levanto a las 20 para las 6, más o menos, a las 6 de la mañana. Me baño, me arreglo, doy gracias a Dios por la vida y por todo, por el trabajo. Y, por ejemplo, ahorita, todos los días tengo clase a las 8 de la mañana, excepto el viernes. Entonces empiezo mi día de la mejor manera posible, dando clases, llenándome de la juventud de los estudiantes, de su ánimo, de su entusiasmo. Y obviamente yo considero que para un profesor es la mejor forma de empezar el día. Definitivamente. Sí, dando clases. Definitivamente. Entonces, después ya me dedico a preparar mis clases, ver los asuntos del decanato, continuar con la preparación de materiales para las clases, lo que haya de necesidad de asistir en el CITEC. Por las tardes camino un poquito y prácticamente mi vida se ha vuelto muy rutinaria en ese sentido, ¿no? Bien, bien. Qué interesante, doctor. El que todavía, yo creo que el ser profesor es un don que no todos podemos tener, no podemos decir somos maestros, pero esa pasión por dar, por enseñar, por compartir, pues no cualquiera la tiene, ¿no? Esa parte cómo la vive, la disfruta. Yo veo ahorita que nos comentó esto, ¿no? Yo verdaderamente disfruto mucho ser maestro. Yo nunca me imaginé algunas cosas de mi vida. Nunca pensé que yo iba a ser un doctor. Nunca. Es más, ingeniero la veía muy difícil por las condiciones propias de la familia. O sea, no había un antecedente familiar de formación en una carrera profesional y tampoco había dinero ni un indicio para que ocurriera esto, ¿no? Afortunadamente uno de mis hermanos mayores sí decidió romper este esquema, rompió tal vez problema de generaciones y hizo su carrera como ingeniero químico industrial en LESIC. Y yo por eso llegué a LESIC, pero yo llegué como ingeniero metalúrgico, la parte buena de LESIC. Y nunca me imaginé que yo fuera a ser profesor. Yo siempre he sido como joven, bastante inquieto, bastante relajado. Ahorita soy serio, pero no era nada serio. En la época en que yo fui estudiante de nivel superior, se estilaba usar el cabello largo. Sí. Yo lo traía muy largo. ¿En serio? Más o menos, de ese tamaño. Wow. Y usaba muchas camisas de manta, pantalones de mezclilla, huaraches, morral, bueno, en fin. Estaba bastante raro como estudiante. Y ya cuando estaba en tercer año, era por años la carrera, tercer año yo me di cuenta que era un estudiante muy mediocre y que tenía que hacer algo porque si no mi vida iba a rayar en la mediocridad. Entonces decidí ponerme un poquito más serio, estudiar un poquito más y ser más fino a quien le copiaba, ¿sí? En los exámenes, ponerme más abusado y subir mi promedio, porque ya me daba cuenta en ese momento que se abría la oportunidad de formaciones para maestros o doctores saliendo al extranjero y becas del CONACYT. Entonces dije, bueno, si yo en realidad quiero eso o por alguna razón se me da que eso tenga que ser mi futuro, pues necesito mejorar mi promedio. Claro. Y lo mejoré, o sea, en los 2 últimos años tuve un rendimiento bueno, me convertí realmente en un estudiante diferente, pero mi apariencia seguía siendo la misma. Entonces el jefe de la carrera, el maestro Marcelo Hernández,
ya a la mitad del último año yo salí a buscar trabajo. Pedí un saco prestado, una corbata y me fui a buscar trabajo. Y cuando regresé me vio el maestro y me dice, oye, ¿qué haces? Le digo, nada más fui a buscar trabajo. Dice, pero ¿por qué buscas trabajo? Le digo, pues porque ya en mi casa no me aguantan, ya las necesidades están muy fuertes y tengo que trabajar. Le digo, yo no tenía, mi papá ya había fallecido, tenía hermanos menores y tenía que trabajar porque ya la situación económica era grave. Sí. Y me dice, no, pero ¿por qué buscas trabajo? Le digo, pues porque necesito trabajar, maestro. Dice, no. Dice, mira, vente, vamos a mi oficina. Ya vamos a su oficina y me dice, es que tú no tienes que buscar trabajo, tú ya tienes trabajo. Le digo, no me diga, maestro, ¿y dónde para ir? Dice, no, aquí te vas a quedar como maestro. Y solté una carcajada, pero de verdad, una Wow. carcajada, me reía. Le digo, ¿cómo cree, maestro? Le digo, ¿yo, maestro? Dice, sí, amiguito, ya estuvimos viendo con los demás profesores quiénes de esta generación se van a quedar como maestros. Porque ya había un plan en la carrera de metalurgia de ir eh, cap captando a los 3 estudiantes supuestamente mejores de la generación. Y yo le dije, maestro, por favor, pues yo estoy lejos de eso, ¿no? Dice, no, sí, amigo, ya decidimos si van a ser tú y Cabañas. Le digo, bueno, pues Cabañas sí, pues es un muchacho muy serio, el mejor de la generación. Le digo, sí, ahí no se equivoca, pero yo, le digo, hay muchos otros, ¿no? Dice, no, ya está decidido, iba a ser tú. Y ya entonces ya me puse serio, ¿no? Le digo, no, maestro, pues cómo yo no, ni tengo los conocimientos, ni tengo la personalidad para dar clases. Dice, sí los tienes, sí los tienes. Y me pasaron inmediatamente, como a la semana, al examen de oposición. Y estaba todo el colegio de profesores. Sí, sé qué es Y eso. me dijeron, tienes que preparar una clase en esto, en esto. Y dije, híjole, pues nunca lo había hecho y la preparé. Y bueno, siempre he tenido esa capacidad analítica y ese método de explicar las cosas. Le ayudaba yo a mis hermanos a estudiar, a otros vecinos, y me iban a buscar a la casa para que yo les ¿Qué ayudara a tal? regularizar. Pero yo no sabía que eso se extendía, ¿no? Di la clase y sí, me dijeron, no, muy bien, todos aprobados. Pues me quedé de maestro. ¿Estamos Bueno, hablando de qué año, estamos doctor? hablando de 1976. Wow, ¿Sí? sí, sus 1976. inicios como profesor. Sí, ahí empecé en Lezique. Muchas materias, mucha carga de laboratorios. Entrábamos a las 7 de la mañana, todavía seguía como estudiante, salí a las 10 de la noche y así me pasé algún tiempo que efectivamente fue mi verdadera formación. Sí, el dar esas clases, Sí. el hacer las prácticas de laboratorio, el innovar ciertas prácticas, unidades de aprendizaje completamente nuevas que no habíamos llevado, las teníamos que dar. Y sí, ese fue mi destino. Después me di cuenta que el maestro Marcelo tenía razón. Yo era maestro. Tenía la actitud, el conocimiento. El conocimiento no, pero sí el gusto por Le dar veía la clases. pasión, Sí, el sí. querer compartir. Qué maravilla, doctor. En esa época, nómbreme a uno de sus mejores amigos. ¿Qué recuerda de él? El doctor Jorge Pérez. Sí. Él es evidente mi amigo de todo, desde que entramos a la carrera. Tengo otros amigos también muy queridos desde la vocacional, el maestro Juan San Germán. Pero con Jorge Pérez ha sido una amistad en todos los sentidos. Por él fui a estudiar al Tecnológico de Nuevo México, sí, él me abrió la posibilidad de ir.
Yo iba a ir originalmente a Ohio State porque yo quería estudiar soldadura. Entonces no me llegó en tiempo la respuesta y no coincidieron los tiempos de la beca del CONACYT con la respuesta. Entonces tenía la beca y ya no tenía lugar en la universidad. Él abrió rápidamente a través de un profesor compañero de él. Y así fue como me fui al Tecnológico de Nuevo México. ¿Qué tal? Entonces Jorge Pérez ha influido significativamente en mi vida, yo en la de él también, y hemos sido amigos por mucho tiempo, ¿no? Una anécdota así chusca que digan, híjole, con Jorge hicimos esto, qué bueno que no lo saben mis hijos. No, de esas no, pero sí tenemos muchas anécdotas. Una de ellas, la que yo más recuerdo con él, es él jugaba fútbol. Ajá. Muy bien, él siempre fue jugador de fútbol muy bueno. Cuando estábamos en la escuela, jugábamos los dos en el equipo del salón, fuimos campeones en ese equipo, pero yo en realidad no era un jugador destacado, yo era más o menos así del montón, porque tampoco me gustaba mucho jugar. Después, cuando nos separamos un poquito por las actividades, él entró a trabajar y yo me quedé en la escuela un tiempo. Yo seguí jugando y me metí a la selección del Politécnico. Ya éramos seleccionados del ESIQUE y me metí a la selección del Politécnico y seguí jugando. Pero muy seriamente me dediqué a jugar fútbol. Igual que cuando dije, ya voy a ser estudiante de veras, dije voy a ser jugador de veras. Y me dediqué a jugar fútbol muy en serio. Y llegué a jugar muy bien fútbol. Sí, jugaba yo en la Liga Española y de ahí me llevaban el Necaxa estaba en tercera división, no sé por qué vendieron al Necaxa y hicieron otra filial y ahí jugaba yo también a veces. ¿Sí? Entonces jugaba bien. Sí. Pero Jorge nunca se enteró de eso. Él nunca vio esa parte de mi vida. Y cuando yo llegué a Nuevo México, llegué con mis zapatos de fútbol muy buenos, ¿no? De esos que se cambian los tachones y todo equipado. Y le digo, oye, no hay equipo de fútbol. Dice, sí, vamos a entrenar tal día. Y yo llegué y me senté y me puse a arreglar mis tachones, boleaditos, todo limpio, y me vestí. Y dice que él se le hizo muy raro. Dice, pues, este cuate no sabía ni jugar, ¿no? Y ahora me sale ahí todo fancy, todo payaso. Dice que le causó mucho risa. ¿Qué tal? Y ya jugamos una vez y ya me vestí y llegó el tiempo de jugar porque eran puros entrenamientos. Y yo tomé la pelota y me llevé así la pelota por todo el campo. Y él acompañándome, él era el delantero y yo era medio y me llevé la pelota. Y estaba así, burlé al portero y le di la pelota. Y él mete la pelota y en lugar de festejar me dice una grosería a mí, ¿no? Dice, esto es como una ofensa, dice, ¿para qué me das? Lo hubieras metido tú. Y le dije, no, pues el centro delantero eres tú, ¿no? Y eso siempre lo platicamos mucho porque dice, es que es una ofensa. Eso que hiciste es una ofensa. Le digo, no. Si la tenía directo para gol. Sí, no, él estaba enfrentito de la portería, yo estaba de lado y se la di, pero sin portero, así, completamente solo, ¿no? Y dice, fíjate, qué maravilla, doctor. Y pensar que no jugabas fútbol. Sí, ¿y qué tal? Pues sí, así es la vida, ¿no? Así es. Tampoco era profesor, ni era buen... No, ni era buen estudiante, y mire, ahora es el decano de aquí del CITEC. Sí, ahora sí el decano. A mí me gusta preguntarles a nuestros invitados justo sobre este tipo de experiencias, porque tendemos mucho a deshumanizar a los profesores, ¿no? Y todo eso que usted nos ha hecho favor de compartir, pues tiene que ver con lo que se impacta también en las acciones que llevan o no al éxito a cualquier institución, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va encaminada a esto, doctor. ¿Cómo describiría la misión actual del CITEC y su evolución desde sus orígenes de los años 90? Bueno, ¿Cómo ha venido? Es muy importante. El CITEC ha sufrido cambios significativos desde su creación. Fue concebido como un centro de servicios en la región de Azcapotzalco para influir sobre la
zona industrial de Vallejo, Ya. que en aquel entonces era activa, había empresas que verdaderamente producían cosas y no bodegas como las que hay ahora. Sí. Y surgió también como parte de dos centros que elaboraban dentro de la ESIME, aquí a Azcapotzalco, que tenían actividades en ese sentido, de vincularse con la industria y vincularse con otros sectores para producir ciertos prototipos, muchos de ellos para museos, por ejemplo, Sí. ¿sí? O para prácticas de los laboratorios, en fin, muchas. Y así nació el CITEC. Cuando yo precisamente vine al CITEC, el CITEC no pertenecía a la Secretaría de Investigación ni a la Secretaría Académica, pertenecía a la Secretaría de Integración Social. De ahí dependía el CITEC. Sí. Entonces hay un cambio en las directrices institucionales en las cuales se dice que todos los centros del instituto deberían de tener posgrados. Ya. Y yo tengo la fortuna de ser nombrado director del centro en ese periodo y se me pide por parte del director general que se establezcan programas de posgrado y que también las unidades de negocio se fortalezcan y se utilicen para el desarrollo de la investigación. Entonces, con eso yo tengo que unirme con el centro hermano de Cicata Legaria para establecer los programas de posgrado de una manera sencilla, ágil, ¿sí? Y obviamente conté con el apoyo de la Dirección General para hacer contratación de profesores con doctorado que nos permitieran establecer los programas de posgrado. Al mismo tiempo, fortalecimos el área de educación continua, que un compañero mío que trabajaba en UPIXA, el doctor Claudio Méndez, con el maestro Ildefonso, decidieron venir aquí y traer clientes que ellos ya habían desarrollado. Y ese programa se estableció de una forma muy fuerte y fue el sustento del CITEC por mucho tiempo, junto con el área de transporte. Y se vitalizaron los laboratorios de servicios en el área de metrología, principalmente. Entonces, el CITEC empieza a hacer las dos funciones, por un lado los servicios y por el otro la formación de recursos humanos de alto nivel, con la maestría y el doctorado. Y con la visión y el antecedente de lo que habíamos visto y vivido en el área de metalurgia, del ESIQUIE, del Politécnico, tomando algunos indicadores o algunos factores que se implementaron aquí en el CITEC un tanto dictatorialmente, para que nuestros programas quedaran reconocidos dentro del Padrón Nacional de Excelencia de posgrados. Y así nacimos como posgrados. ¿Sí? Entonces, nacimos como posgrados, fortalecimos las unidades de negocio, entonces en el CITEC había dinero suficiente para realizar investigación de diferentes temas de una forma ágil. Con el tiempo, esto también sufre sus cambios. Nos damos cuenta que hay aspectos que en la sociedad están cambiando de una forma muy significativa, que los valores humanos en la sociedad se están perdiendo, que el consumismo está cada vez con más grande influencia y que los jóvenes han sufrido estos impactos masivos y la educación de ellos se ha deteriorado. Y vemos la necesidad de hacer no una remediación, sino una contención de este deterioro, tratando de poner unidades de aprendizaje que tengan que ver con los aspectos de valores humanos, con la responsabilidad social. Y tratamos de meterlo transversalmente en nuestros programas, que nuestras investigaciones sean verdaderamente útiles
y que las unidades de aprendizaje y la investigación que realicemos hagan énfasis en este tipo de conceptos. Sí. Entonces, actualmente el CITEC está fluctuando hacia ese campo. Fuimos un centro que en sus inicios fuimos el primer centro en certificarse en calidad. Sí. Fuimos también una de las primeras unidades del Politécnico en obtener acreditados los laboratorios. Y ahora vamos a ser de los primeros centros, si no el primero, que tengamos un sistema de gestión de calidad que incluya la responsabilidad social. Entonces, hacia allá vamos. Hacia allá es el futuro del CITEC. Hemos tratado de ¿cómo quiero usar una palabra correcta para no ser ofensivo? Pero que nuestros estudiantes recuperen esa capacidad o ese deseo de aprender, de saber. Sí. Tal vez sea imposible ponerlos a nivel de lo que verdaderamente deben de ser los estudios de alto nivel, pero el proceso educativo, el sistema educativo se ha deteriorado. Y eso lo tenemos que decir claro y abiertamente. Entonces, pues hay que hacer esfuerzos grandes porque la educación sea verdaderamente buena. Y hemos implementado cosas como el seminario departamental o los comités tutoriales en los cuales nosotros participamos activamente con el estudiante para que su tema de investigación salga en tiempo y su formación, al menos en ese tema, sea adecuada. Y con la visión global de responsabilidad social, de ser un individuo responsable y de calidad, que él tenga en él mismo el deseo de ser una mejor persona, conociendo su interioridad y plasmándola con la relación que tiene con los demás y haciendo política adecuada. Así es. Suena muy bello y podría decirse, suena fácil, pero el CITEC ha enfrentado desafíos importantes para llegar a lo que usted me está platicando. ¿De qué desafíos podría platicarnos, doctor? Pues, para lograr esta consolidación que ahora tiene el CITEC. Hay paradigmas que son difíciles de vencer, que llegan a su agotamiento, pero son difíciles de vencer. Ahorita hay aquí una posición de comodidad muy grande en los profesores. Todos los profesores tenemos una estabilidad dada obviamente por nuestra trayectoria, pero también dada por el sistema. El sistema pues nos da una beca o 2 o 3 becas y por productos que verdaderamente no son trascendentes, no significan o no garantizan el desarrollo del país. Entonces, vencer ese tipo de actitudes, ese tipo de comodidades, es difícil. No está fácil, ¿no? Y lo mismo ocurre a otros niveles. El personal de apoyo tiene algunos otros vicios, la administración tiene otros vicios, el propio gobierno federal tiene otros esquemas diferentes, otras políticas, otras formas decíamos ayer, antes uno era inocente hasta que se le probara lo contrario. Ahora uno es culpable hasta que no pruebe que es inocente. Lo contrario. Y esa aproximación que tienen la Hacienda y el gobierno de ver a los participantes de la sociedad tampoco es sano, ¿no? Y ese es un paradigma fuerte que ahorita es una amenaza real, ¿sí? que está latente. Está latente, doctor. Está latente. Así es. Y debe de haber muchas acciones que justo vayan directamente. Sí, la ejecución del presupuesto. Nosotros ahorita tenemos problemas serios en el CITEC, los edificios se están inclinando demasiado, ya hay 2 desalojados que ya no pueden ser útiles, laboratorios que quedaron ahí y simplemente no podemos generar dinero nosotros mismos
por la vinculación, porque se ha entorpecido el funcionamiento. Se quitó el fideicomiso porque precisamente con la idea de que todos somos rateros, de que todos somos tramposos, y no ven que también son oportunidades verdaderas para el desarrollo y mantenimiento palpables de la educación. Así ¿sí? es. Y desafortunadamente esa es una situación real. Sí, sí, sin duda, doctor. Y hablando de esta vinculación, sabemos que el CITEC con la industria ha tenido un importante lazo en donde ha participado en diferentes proyectos. Quisiera, si es posible, que nos hablara de un proyecto emblemático que usted quiera compartir, donde el CITEC ha dejado huella en este sector. Bueno, no son... sé que hay muchísimas. No son logros individuales, ¿no? Sí. Le comentaba a usted Sí. el trabajo que hicieron tanto el maestro Claudio, el maestro Ildefonso, Sí, sí, sí. la maestra Mari, Liliana, la gente como el maestro Mayagoitia, el maestro Bonilla, el licenciado Bonilla, toda la gente que los apoya a ellos. Son proyectos en verdad que si uno conoce al CITEC, la sociedad conoce al CITEC por los autos antiguos, ¿sí? Y obviamente muchos de nosotros no tuvimos nada que ver en ellos, así inició el CITEC. Y otros proyectos que nos han dado oportunidad de tener un microscopio electrónico, una máquina de tensión de valor, un equipo de rayos X, que fueron a través de Pemex, ¿sí? Que fuimos ahorrando, y eso fue lo que nos permitió comprar estos equipos. Otros esfuerzos como nuestro director actual, que logra la negociación en una escuela para traerse una máquina que es única en su tipo en el país y que estamos por reacondicionarla y ponerla a funcionar. Nuestra propia Casa del Agua, que es un auditorio muy bonito, ese tema que fue ¿cómo se llama? Un stand que dejó la ESIA, lo abandonó en una feria internacional. Ahí lo dejaron, me lo ofrecieron y lo fuimos a recoger con muchos trabajos. Toda la gente del taller, los trabajadores, se pasaron toda la noche desarmando y trayéndolo. Entonces, no, son muchos proyectos significativos que han hecho que el CITEC sea diferente. Sí, estos son algunos de ellos. Sí. Le puedo mencionar muchos más, ¿no? Sí. Pero con esos... Bien, doctor. En este tenor, doctor, y para que nuestra audiencia, la comunidad politécnica, conozca todavía más de la visión de quien encabeza pues este centro de investigación junto con el doctor Ambriz, que nos platicara cómo logran equilibrar la investigación académica con las demandas del sector productivo. Esto es algo que no se ha logrado completamente. Eso sería un deseo muy grande, que nosotros lográramos tener proyectos relacionados con la industria. Y en un principio, cuando el CITEC hizo sus primeros programas, las primeras tesis que se desarrollaron fueron precisamente a requerimiento de industrias, ¿sí? Y los primeros estudiantes que se formaron fueron para resolver problemas específicos que tenían. Y el tema era específico. Y hay un área aquí de nuestros jóvenes profesores, Moisés y Viridiana, que ellos han seguido esa línea y la han conservado, les ha costado trabajo, pero lo han hecho. Y algunos otros profesores, nuestro grupo, por ejemplo, ha tratado de establecer relaciones con algunas empresas y algunos problemas del propio gobierno que hemos atendido. Sí, pero en general no. Le comentaba que esta posición cómoda que el Politécnico nos brinda un fondo para hacer investigación, un fondo semilla para hacer investigación, y que se continúa a lo largo de los años, ¿sí? Pues hace que el profesor
haga lo que él quiera, se use o no. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que hay que vencer. Y también ahora es algo muy importante que tenemos que decidir en el colegio, porque el propio Sistema Nacional de Posgrado está clasificando a los posgrados como profesionalizantes o de investigación. Ya. Y en el profesionalizante hay la oportunidad de vincular problemas específicos de la industria y formar estudiantes ad hoc para ella. Eso. ¿Sí? El problema con eso es que el propio empresario tampoco está acostumbrado a este tipo de relación. ¿Sí? Ellos muchas veces quieren todo dado, que no le dan tiempo al trabajador para que venga, no lo desemplean para que se ponga a estudiar es su problema, no le dan facilidades para resolverlo, en fin, es un problema de cultura, es un problema de falta de cultura en el país, falta de tradición. Y se tiene que llegar a ello, pero bueno, llevamos muchos esfuerzos y muchos años en eso y se ha enviciado mucho. Sí. ¿Sí? Y eso a veces no conjuga con los propósitos del CITEC, no van siendo como parte de los desafíos. No hay una congruencia, no hay una compenetración. Y también, pues digamos claro, la falta de programas nacionales específicos en el desarrollo de algo, ¿no? Sí. Reales, que en verdad digan, esto va a ser así y el dinero está para esto y nos vamos a concentrar en ello. Sí, es correcto. Y coincido con usted, doctor. Siguiendo este camino, usted, desde su trinchera como decano, con la experiencia de director también del CITEC, por supuesto, ¿qué consideraría usted, hablando de tecnología, qué tecnologías emergentes considera claves para el futuro del CITEC? No, eso es... Mirando hacia adelante, hacia mire, no es que yo me quiera zafar de ese tipo de cosas, pero si yo con los estudiantes que estuve compartiendo saber en Estados Unidos, muchos de ellos eran coreanos, muchos chinos, y habíamos algunos mexicanos, latinos, había bastantes, y nosotros hemos visto lo que ha pasado en Latinoamérica, México, y lo que ha pasado en Corea y en China. O sea, no tiene que ver con un centro educativo, tiene que ver con un programa de nación, sí, con un programa de gobierno, sí, con programas reales de cambio. O sea, el daño principal que tenemos, que es esto que le llaman la corrupción no se combate con palabras, ni con anuncios, ni con decretos. Se combate con actos, ¿sí? Decisivos, verdaderos, y sea quien sea. Y con programas bien específicos definidos en qué vamos a ir, no con ocurrencias. ¿Sí? Sí. Y el problema es que aquí hay ocurrencias. O sea, ¿cómo vamos a hacer un coche eléctrico? Y voy a ser muy clarito, ¿sí? Cuando no producimos las baterías, o vamos a tener que comprar las baterías, ¿cómo vamos a hacer la carrocería de un automóvil si no producimos aceros que den la norma y que compitan en el mercado en precio y en durabilidad? Entonces, si se deprime la industria siderúrgica, si se deprime la industria cementera, si se deprime la industria del vidrio, ¿sí? Que era en lo que teníamos fortalezas, inclusive la cerveza, ¿sí? Entonces, esa no es la forma de ir de un país. Eso es entregar a un país. ¿Sí? Y se vale pensar diferente y no estar de acuerdo cuando tenemos el sustento, ¿no? Coincido con usted, doctor. Y sí, a veces no somos congruentes en lo que hacemos, lo que decimos y lo que decimos en muchas ocasiones.
Pero a los estudiantes del CITEC, usted me comentaba hace un momento, bueno, tratamos de que los valores sean también su carta fuerte Sí. a la hora de formarse, de ser profesionistas y de que eso impacte como pasa con usted ahora siendo decano, siendo director, ¿no? Nuestra carta como persona se ve reflejada en todas partes, en las decisiones, en los objetivos cumplidos. Aquí en el CITEC, ¿cómo se prepara a los estudiantes? Uno, para que la innovación sea parte como de su hábitat, de su hábito, Sí. de su mentalidad. Sumando a esto, esta necesidad o esta que tiene el país por que los profesionistas sean empáticos con lo que necesita la comunidad. Sí. Eso precisamente tiene que ver con la parte de responsabilidad social. ¿Cuáles son los proyectos que verdaderamente son útiles? ¿Y cómo podemos hacer para que todos los profesores piensen en hacer proyectos útiles? Enfocados, Sí, enfocados para un beneficio real en la sociedad y que no sea nada más un costo. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo hacer para que el estudiante tenga esta capacidad innovadora y que todos los miedos y las restricciones que ha recibido durante su formación desde niño, que se le ha dicho no hagas esto, no hagas lo otro, que se burlen de él los profesores o se burlen de él los estudiantes, cómo recapturar a ese estudiante, cómo volverle a dar la confianza y cómo decirle, mira, no te limites, no hay límites. Sí. El miedo no es una cosa que debe ser permanente. Y cuando yo hablo de estas cosas tan crudamente, que digo, la situación en el país es difícil. O sea, quien diga que es fácil y que estamos bien, pues está viviendo en quién sabe dónde. Las cosas son difíciles, pero no quiere decir que no tenemos derecho a estar bien o que tengamos la posibilidad de vivir bien y estar en plenitud. O sea, eso se puede lograr. Y obviamente les damos cursos de innovación tecnológica, métodos de innovación y estamos tratando de impulsarlo en cada uno de sus proyectos y en los comités tutoriales marcamos el profesor que debe de preguntar para que inducir al alumno a ese tipo de temas. Sí. Despertar en él nuevamente la curiosidad. ¿Sí? Tenemos cursos remediales en que no podemos, si el alumno llega aquí sin saber física, química y matemáticas, no podemos hacer que aprenda química, física y matemáticas si ha llevado 7 semestres y no lo ha hecho. ¿Sí? Pero sí podemos despertarle la curiosidad para que él cubra todos esos gaps de conocimiento, todos esos huecos de conocimiento que él tiene, que se haga consciente y que diga, lo puedo resolver porque hay aquí ejemplos que nos están indicando claramente que se puede hacer. ¿Sí? Y cuando eso se despierta, cuando los miedos se quitan, cuando las limitaciones se quitan, uno se vuelve creativo y se vuelve innovador. Y nada nos detiene, ¿no? Nada nos detiene. Nada los detiene. A eso quería yo llegar. Ni porque nos corran de los lugares. Eso es, de repente hay que ser irreverentes para lograr sueños, ¿no, doctor? Hay que arriesgarse. Romper esquemas. Así es, así es. En este tenor, si usted me permite, voy a entrar un poquito a unas preguntas un poco informales, si usted me permite, pero que van en el mismo camino. Doctor David, si usted tuviera un superpoder para mejorar la educación técnica, ¿cuál utilizaría? Cambiaría el gobierno. Yo cambiaría el gobierno, reconocería que esto es un estado que ya falló, ¿sí? Que no podemos tener un secretario de educación ajeno a la educación, aunque le vistan de que él fue secretario de lo que sea, nunca ha estado en educación, no conoce los procesos educativos, ¿sí? Y daría un presupuesto mayor a la investigación, tendría programas verdaderos de ejecución, con visión, ¿qué nos puede poner con esa pregunta que usted me hacía? ¿En qué podemos competir ahorita? Yo no le puedo decir semiconductores, superconductores, cerámicos avanzados, porque no tenemos
la industria ni la economía para hacerlo, ni podemos competir con las grandes potencias. No podemos, pero sí podemos tener un plan para que en cierto plazo vayamos sustituyendo todo lo que compramos de otros lados. Eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Si yo fuera un mago fabuloso, haría eso, pero no lo soy. Excelente. Soy profesor. Y doctor, hablando de profesores, cuéntenos cuál era su materia favorita y cuál daba pesadillas y sudor frío. Mi materia favorita fue algo que no sé si todavía haya, se llamaba metalurgia física. ¿Sí? Y metalurgia física era una combinación de saber por qué los materiales se comportan de una forma y cómo los puedo cambiar, modificar estructuralmente. Ese conocimiento de esa materia me permitió a mí escalar mucho porque me metí mucho en el entendimiento de la materia, lo que es la materia. Y me di cuenta en un momento dado que yo era materialista. Y en ese momento que yo era completamente materialista nacieron mis hijas. Y yo pude asistir a su nacimiento. Y cuando las vi nacer, me di cuenta de algo muy importante, que no había nada que yo pudiera hacer para que ellas crecieran como individuas sanas y que tuvieran una vida armoniosa. Entonces dije, debe de haber algo por ahí escondido superior a toda esta materia. Entonces el enfoque de la materia yo lo empecé a transformar a un enfoque energético. Y ese energético llegó también a su límite, hasta que tuve que reconocer la presencia de algo divino, algo que no puede explicarse, que está lejos de mi entendimiento y que es omnipresente y todo lo que dicen de Dios. Hay algo muy superior a nosotros que está presente y rige todo lo que ocurre. ¿Sí? Entonces por eso fue mi materia favorita, porque de un conocimiento técnico me llevó a un conocimiento espiritual, ¿sí? por llamarlo así. Y la materia que era su pesadilla así de, uy, La que voy a nunca, tener esta. filosofía. Sí. Fíjese, nada más que extraño. Y ahora, pues paso mi tiempo, todos pasamos nuestro tiempo filosofando y tratando de entender el porqué de las cosas. Sí, qué maravilloso es Sí. esas pausas que tenemos, sí, ¿no? lo Para que uno dice reflexionar. historia, filosofía, ¿no? Y ahora es lo que uno dice, miren, si hubiera puesto más atención a eso, me hubiera ahorrado algunos pasos. Sí. Gracias, doctor. Díganos, doctor, si el CITEC fuera una película, ¿qué género cree usted que sería? Ciencia ficción. No me dejó decirla. Ciencia ficción. Sin duda. Sin duda es ciencia ficción. Una más. ¿Qué canción representa el espíritu del CITEC, doctor? Aquí podemos hacer coros. Venimos preparados. Pues este poema que Serrat musicalizó, de golpe a golpe, ¿sí? Claro. Podría ser Golpe a golpe. verso a verso. Sí. Maravillosa melodía y canción. Letra. Sí, una letra muy bonita de Machado, ¿no? Sí, justo. Sí, yo creo que se hace camino al andar. Se hace camino al andar, sí. Maravillosa letra, doctor. Qué inspiracional. Y una más, doctor. Si usted pudiera invitar a algún personaje de la historia de México
a dar una conferencia, ¿a quién nos traeríamos? No me lo van a creer. A Porfirio Díaz. ¿En serio? A Sí. Porfirio Díaz. Gran personaje, Pues, personalidad. mire, la otra vez oí un chiste, ¿no? Que iba un niño con su papá y le dijo, oye papá, ¿quién hizo esto? Don Porfirio Díaz. ¿Quién hizo esto? Don Porfirio Díaz. ¿Quién hizo los trenes? Don Porfirio Díaz. ¿Quién hizo Don Porfirio Díaz? Yo creo que él marcó mucho en la innovación en este país. Pues muchas cosas, los Se atrevió. tranvías, los trenes. En cada pueblo que uno va y ve una estación bonita de tren, fue Porfirio Díaz. Un bonito mercado fue Porfirio Díaz. El Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos, Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, invitaría a Excelente. Porfirio Díaz. Bien, doctor. Y si no, si él no acepta venir, Sí, si no a aceptara. don Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Claro. Gran personaje también en la historia, por supuesto. Sobre todo para el Politécnico. Sí, cómo no. Cómo no. Doctor, yo quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre la inteligencia artificial? Sobre estas nuevas tecnologías que están inundando escuelas, centros de investigación, de innovación, en todos los grados y niveles académicos. Es como la droga, no es culpable, ¿verdad?, de que la gente lo use como quieren. No. Unos la usan para enriquecerse, otros para embrutecerse. Las pobres plantitas, la marihuana era marihuana y de ahí sacábamos el cáñamo, ¿no? Pero el uso que se le da a las cosas es el problema. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que está a disposición de cada uno de nosotros para hacer uso de ella. Sí. ¿Cómo lo usamos? Ese ya es el problema. ¿Son los teléfonos celulares buenos o malos? O sea, era bueno estar incomunicado antes y tener que esperar 2 años a que nos pusieran la línea telefónica o hacer colas para hablar por teléfono. Pues evidentemente no era bueno. Pero cuando el teléfono celular se usa para entretener al niño de 2 años y la mamá desobligarse y el papá desobligarse y dejan al pobre niño ahí con eso y quién sabe qué sea lo que vea o el joven qué sea lo que vea, eso es diferente. Totalmente. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. ¿Sí? Sí. O sea, si a alguien le dejo yo una tarea y él la agarra y la pide a la inteligencia artificial o un escrito que se lo hagan, pues ¿quién es el problema? La ética de quien lo está haciendo, la ética del que lo del que lo hizo, ¿verdad? De quién es, cuál es o sea, la técnica no es mala, es buena. Es buena, totalmente. Pero el uso es donde tenemos que restringirnos. También el usuario debe de darse cuenta si lo que está usando es real o no. Porque ve uno unas fotografías, videos inclusive con movimiento, que no sabe si son reales o creados. Entonces, para eso no es la inteligencia artificial, para engañar, para atacar, para confundir, para eso no es. O sea, el ser humano es el que lo hace así, pero las técnicas no. ¿Sí? Bien. Doctor, y para ir cerrando esta gran charla, ¿cómo ha influido, doctor, su experiencia como investigador y docente en su enfoque como secretario académico en aquel momento? No, totalmente. Totalmente. Es un proceso de desarrollo como profesional y como docente. Todas las prácticas de dar clase, de ser jefe de laboratorio, jefe de la oficina de información, jefe de taller, jefe de división, jefe de posgrado, ¿sí? Después director, director nuevamente, director de educación superior, coordinador de investigación. O
sea, toda esa trayectoria, todo ese cúmulo de crear programas, modificar programas, pelear por becas, por prestaciones, acciones también que tienen que ver con la situación laboral. Sí, sí, sí. Todo eso obviamente es la experiencia que sí permite tomar decisiones a ese nivel. Así Sí. es. Y que tengan un verdadero impacto. Que impacten. Totalmente. Que impacten. Sí, sí. La época en que me tocó ser secretario era una época difícil por el problema del SARS-CoV-2. Las unidades estaban cerradas y la apertura de las mismas fue un problema complejo, porque muchos estaban en la comodidad total, ya no era el problema del COVID, era el problema de que ya se sentían muy bien en sus casas haciendo home office. Sí, sí. ¿Sí? Y los estudiantes igual, y ya no gastaban en comida, y ya no gastaban en pasaje, ya no había gasto de energía, y bueno, Sí. y se va a una comodidad y a una excusa, ¿no? Porque no, ¿y qué tal si nos contaminamos? ¿Y qué tal si regresa? Y no regresó. Ay, no, afortunadamente, doctor. Y sí regresamos a clases. Sí. Bueno, el generar las condiciones para esa reapertura del Politécnico fue un problema Real y real, grande. duro, y a mí me tocó dar el discurso inaugural de clases y de regreso. Sí, sí. Y ese fue un discurso que yo preparé, yo lo escribí, nadie me lo preparó, yo lo escribí precisamente con base a las experiencias vividas y les comentaba, yo he visto este lugar, me refería a Zacatenco y al casco, lleno de gente para protestar, para festejar, para muchos, pero nunca lo había visto vacío por enfermedad y esa no era la condición real. Entonces tenía que regresar ese campus de la institución a su vida normal. ¿Sí? Eso que estábamos viviendo era miedo, era terror, Sí, y teníamos que combatirlo. sí, Y afortunadamente, pues se regresó a clases de una manera muy, muy digna y muy entusiasta, ¿no? sí. Entonces, si me preguntaba cuál fue el reto mayor, ese fue el reto mayor. Justo porque yo le quería preguntar y para cerrar esta charla, hay decisiones en las que uno tiene que pasar saliva. Sí. Y decir, va. Sí. ¿Esta habrá sido alguna de ellas? Esa ¿O quiere fue, compartirnos no, otra? esa es sin lugar a dudas tener que hablar con el sindicato, tener que ir abriendo escuelas primero, antes de dar el anuncio que se va a abrir, secuencialmente, sí, las más afines, las menos conflictivas, y hablar con las más conflictivas para decir, oye, tenemos que romper esto. Esa sin lugar a dudas, Sí. ese es el trabajo más difícil que me ha tocado y que me siento muy, muy satisfecho de haberlo logrado. O sea, Gracias, doctor, por compartirnos esto. Y de estudiante a estudiante, ¿qué les diría a todos los escuchas, que la mayoría pues son comunidad politécnica y de otros ámbitos, pero la mayoría son estudiantes? ¿Qué les diría de ese estudiante que en algún momento dijo, va en serio, sí, y se especializó en fucho aparte, le sí, encantó sí, jugar sí, sí, fútbol? sí. ¿Qué les diría a ellos para que se den cuenta y que crean en ellos para lograr sus sueños, Pues sus eso, metas? precisamente eso, yo soy un ejemplo de lo que es un estudiante mediocre, malo, sin disciplina, y que esa es una estancia natural del ser humano por su propio desarrollo, producto de la vivencia y de la edad, de todo lo demás. Pero eso no es la vida, ahí no se acaba la vida. La vida es larga, la vida ofrece muchas oportunidades y uno puede hacer de esa vida lo que uno quiera y desee. Nada más es cuestión
principalmente de disciplina, de deseo, de voluntad y de pasión. Y se pueden hacer muchas cosas. Y algo muy importante que no quiero dejar aquí como colgado, de que no hay esperanza, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, debemos de seguir luchando hasta el final, debemos de tener el deseo y la meta clara, pero no debemos engañarnos. O sea, no pongamos parámetros ahí raros, porque entonces nos sumergimos en esta nata que no nos deja salir. ¿Sí? Sí. Y sí, salgamos de ahí. Salgamos de ahí, doctor. Agradecemos, doctor, su tiempo por compartir su visión y su gran experiencia, trayectoria y mucho más por permitirnos conocer un poco más de la persona, de quién es el decano del CITEC, el doctor David Jaramillo. De verdad agradecemos mucho. Fue una charla muy inspiradora. Y a las personas que nos escuchan y nos ven en todas nuestras redes sociales y plataformas, los invitamos a seguir explorando junto con nosotros todos estos episodios que se dan en nuestro podcast CITEC en voz alta. Gracias. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar...